tardes. Les damos la bienvenida al Museo UNAMOY del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es un placer recibirles desde sus casas. Esta vez el canal será virtual, pero no por eso menos acogedor y menos cercano. Les damos la bienvenida al museo desde la distancia, también a nuestras invitadas de hoy. Hoy tenemos una presentación del libro que precisamente se deriva de la exposición que pueden ver en Instantáneas Universitarias, esta sala dedicada a mostrar una probadita, una instantánea, como su nombre lo dice, de las cosas que están ocurriendo hoy en la universidad. Y por supuesto, ahora tenemos una exposición que si no han visto no se pueden perder, titulada Calaveras del Montón. Una muestra de impresos de la imprenta de Antonio Vanegas que resguardan, recopilan, investigan en la unidad de investigaciones sobre representaciones culturales en la UDIR, en Morelia, Michoacán. Es un placer para mí tener aquí a responsables de esta exposición y además del libro que hoy estaremos presentando, que se titula Las paradojas de la lira. Activaciones, versiones, ay, perdón, se me van, versiones y diversiones en torno a las impresiones de Vanegas Arroyo. Este es un proyecto mucho más amplio y para presentárnoslo tenemos a Mariana Macera y Susana González Actores, que son las coordinadoras de esta publicación, y le voy a dar la palabra a Ana Rosa Gómez Mutio, quien nos conducirá por esta charla. Ella también viene del Audir y bueno, pues les damos la bienvenida, saludamos a quienes nos acompañan desde Morelia, muy especial saludo porque nos encanta estar colaborando con ustedes desde acá. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Ana, por favor. Muchísimas gracias. Agradecemos la invitación al Museo Unamoy para presentar este libro, Las paradojas de la lira, activaciones, versiones y diversiones en torno a los impresos de Vanegas Arroyo. Esta mañana en México, esta tarde en Berlín, gracias a las posibilidades que nos dan las reuniones híbridas. Y de estar en este mismo espacio, Mariana Macera, Susana González, editoras del libro, y yo que tuve la fortuna de participar en muchos procesos de este libro que ahora les platicaremos. Gracias también a quienes están conectados por unirse a esta conversación, por interesarse por este libro que es muy especial para nosotras. Esperamos que esta charla los anime a conocer el libro y también, como bien decía Claudia, a conocer la exposición Calaveras del Montón, donde pueden encontrarse 10 impresos de la casa editorial de Antonio Vanegas Arroyo, una de las cuales es parte de esta selección que originó el libro del que estamos platicando. Entonces, muchas gracias, Claudia, a tu maravilloso equipo también por convocarnos, por abrir espacios para la divulgación de los impresos populares y de sus vínculos con lo sonoro. Y precisamente de estos dos temas es de los que me gustaría que nos hablaran las editoras, que son expertas en estas materias, y quienes crearon esta idea de activar cuatro impresos populares mexicanos, de reunir a un artista sonoro con personas de diferentes disciplinas, de diferentes grados académicos, unidos en torno a cuestionarnos cómo se hubiera escuchado un impreso y cómo se escucharía hoy. Quizás qué voces nos evoca, qué impostaciones de la voz inspiran las tipografías, ver una tipografía grande, pequeña, qué nos evoca, cómo reaccionamos con nuestro cuerpo a esto, cómo sentimos que se debe transmitir, los efectos sonoros que deberían acompañar tal vez a las voces que hasta hace muy poco estaban condensadas en ese papel. Entonces, me agradezco mucho presentar este libro que es resultado de una línea de investigación académica sobre impresos populares, sobre sonoridad, pero también que creo que es fundamental, que se gestó a partir de procesos de mucha creatividad, de procesos lúdicos, de experimentación, y que aquí estamos para platicarles un poco de esto. Entonces, Mariana, te querría preguntar, el capítulo del libro que escribimos desde la CIPI, desde el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, creo que tiene una historia peculiar. Nos reunimos
con Federico Eisner, un artista sonoro, para charlar sobre qué eran los impresos mexicanos, las particularidades que tenían. Le hicimos una propuesta de 10 de ellos y él, desde su intuición, desde su gusto, se decantó por 4 que voy ahora a compartir en pantalla, que son estos 4 impresos. El terribilísimo ejemplar, una niña calumniadora a quien se lleva el demonio, uno titulado Asombroso Suceso, acaecido en San Miguel del Mezquital, espantoso huracán, horrible asesinato. Una vil hija le quita la existencia a sus padres, justo y ejemplar castigo del cielo. También Las Calaveras del Montón, que es el que les comentaba que está actualmente expuesto. Y una edición especial de Delgadina, esta famosísima, bueno, vaya, esta pieza que la podemos encontrar en toda la tradición y que es también fundamental. Entonces, preguntarte con estos impresos, Mariana, traídos al presente, pareciera que nos dicen cosas nuevas y recuperar una idea que tú señalabas de Pedro Cátedra, que expresa: la superficie del impreso sirve como el punto de convergencia entre la oralidad y la escritura, manifestándose a través de la voz en la performance. Entonces, nosotros teníamos los impresos, conocíamos los marcos teóricos, pero ¿qué pasó con llevarlos a la práctica? ¿Cuáles son las características que tú consideraste que era importante destacar en esta selección? ¿Qué virtudes le encuentras a este pequeño corpus? ¿Qué posibilidades veías y qué resultados se alcanzaron? ¿Tú cómo lo ves? Esa sería la pregunta. Wow. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes desde Berlín. Pues es un gusto, la verdad que también la coincidencia de que esté aquí Susana en Berlín, que es una gran parte de todo lo que sucede en la CIPI y lo que sucede en nuestros proyectos de PAPIT que se han generado también desde Berlín, desde nuestra colaboración con el Iberoamericano. Bueno, hay que decir primero que, bueno, esto parte de una colaboración que empezó hace varios años entre Susana y yo, y cada una había trabajado la oralidad desde aspectos diferentes. En el caso de Susana, desde la poesía sonora, y en mi caso es el trabajo de literatura y cultura popular, que es la parte de los impresos populares, en el cual trabajamos en el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos. Esta colaboración, digamos, es una amistad de hace mucho más años, pero las colaboraciones comenzó después de preguntarnos si esta amistad y compartir muchas discusiones y reflexiones sobre la oralidad llegaban justo a esto, ¿no? De poder colaborar. Y en este caso, pues los impresos populares que ustedes han visto, y de los cuales en este libro hay una selección, pues es una parte de una tradición de muchos siglos que comienza cuando comienza la imprenta en el siglo XV y que en México, ¿no? México independiente en el siglo XIX, llega a su consolidación esta tradición a través de una imprenta muy, muy conocida, como ustedes lo han visto en Las Calaveras, que es la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, que justo vivía en el centro de la ciudad y que trabajó con dos grandes artistas, ¿no? Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, que es hoy casi casi símbolo de la identidad mexicana, ¿no? Gracias a esta Catrina, ¿no? Que es un grabado que está en uno de los impresos. Estos impresos populares, como ven, son hojitas de papel, que pueden ser hojas volantes, cuadernillos, librillos, y que se generaron como residuos de la imprenta, ¿no? Los impresores las tomaron como una forma de ganar dinero más rápida porque los libros eran muy caros y entonces estos impresos pues dieron pie a un género de cordel, un género de literatura, que se llama ahora literatura de cordel, pero en realidad es un género editorial que permitió muchos, muchos, digamos, contenidos que muchas veces se hablaban, se cantaban, se susurraban, se decían entre las personas, géneros orales, ¿no? Como podía ser una canción como vamos a ver en el libro La Valentina, o podía ser las narraciones de asesinatos, o podía ser cuentos, ¿no? Entonces, estos impresos
se publicaban en grandes cantidades por miles y miles, eran muy baratos, de 1 centavo, y justamente reflejaban mucho de los intereses de lo que le gustaba a las personas escuchar en ese momento. Entonces eran impresos, sí, textuales, sí, ¿no? Hay una letra impresa, pero justamente estos impresos fueron hechos para decirse, para hacer una performance de ello, ¿no? Susana me invitó a trabajar en un libro sobre notación y justamente ahí fue una reflexión sobre que estos impresos podían servir como notación para la voz. Y justamente al leerlos, la gente le daba ciertas características para comentar si era el impreso que se repartía cuando iban a colgar o a fusilar a alguno de los, de alguno de los que había cometido un bandido o algún ladrón, algún asesino, o podían ser aquellos que se cantaban, ¿no? Las canciones que se cantaban para poder vender, ¿no? Para que la gente supiera que había, ¿no? Había una imagen, como lo vamos a ver, por otra parte se leía y por otra parte se escuchaba. Entonces son objetos que son híbridos y que son intermediales. Y entonces estos siempre fueron performáticos, quiere decir que muchas veces se estudiaron como una tradición literaria que se leía en voz baja, pero realmente estos impresos tenían desde el principio esa función, ¿no? Que se leía en voz alta y se compartía. Y justamente cuando platicamos con Susana, entonces decía, bueno, estos impresos que se han rescatado en un repositorio, que es el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, y mientras Susana rescataba los de poesía sonora, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa con estos repositorios? Está muy bien salvaguardar, queremos ofrecerle al público que pueda conocer estos impresos, que conozca lo que sucedía, ¿no? ¿Qué nos interesaba, ¿no? Si ese asombroso suceso o esa calavera, estas calaveras del montón, cuando se decían el Día de Muertos, se las pasaban cantando. Entonces, estas voces que están ahí que se quedaron en el impreso y a la vez están ahí otra vez en estos repositorios virtuales que ofrecemos. Y uno de estas voces era cómo activarlo, que eso se los va a contar Susana. De la selección que hicimos, pues era mostrar, ¿no? Cuando Federico nos preguntaba, Susana conocía a Federico, le dijo, bueno, Federico es un artista sonoro y él podía hacer esta activación para darle voz de nuevo a estos impresos. Entonces, los impresos que nosotros elegimos le contábamos, bueno, hay impresos para todo, ¿no? Por eso hay impresos para asombrarse, para hablar de esos crímenes terribilísimos, pero hay también impresos para cantar, hay también impresos para divertirse, como las calaveras, en fin. Y estos impresos que elegimos era buscar de géneros diferentes que pudieran tener aspectos diferentes, ¿no? Que fueran diferente versificación, que tuvieran temas distintos y en ese caso que Federico podía imaginar, ¿no? Cómo se habrían dicho. Nosotros le contamos lo que sabíamos a través de lo histórico, porque lamentablemente hay pocas grabaciones de estos impresos y generalmente se volvieron silenciosos y ahora objetos de analógicos a digitales llega a muchas personas, pero en realidad eran objetos muy vivos, se coleccionaban, se llevaban en el bolsillo, hasta algunas oraciones se comían, o sea, tenemos para todos. Y bueno, esta parte de que eran un impreso que se decía, o sea, finalmente es un impreso que tiene una imagen, un texto y se decía, pero ¿qué hacíamos con ese silencio? Y ahí fue la pregunta que le hacíamos y justamente donde Susana, que conoce esto, estudia el sonido y la voz desde este aspecto, pues pensamos que podía ser un buen reto para estos humildes objetos que finalmente son parte del gran imaginario de todos. Así que, pues Susana. Pues sí, también agradezco mucho poder estar
en este espacio y volviendo a dialogar y rememorar toda la experiencia, porque este libro que ahora vamos a también ver, pues es el resultado de este juego del que ya estaban ustedes hablando, de la recreación un poco experimental, sin afán de estar realmente como recuperando la realidad del momento, sino más bien haciendo sonar y resonar nuestra memoria individual y colectiva al momento de leer. Porque pasa que en estos espacios también académicos en donde se estudian los impresos, ¿no? El mismo grupo de la CIPI se enfoca en los impresos y lee los contenidos, si son versos, también los sabe, digamos, recitar, ¿no? A manera de, con esas cadencias que tienen los versos, pero no deja de ser una recitación contenida que se vincula al espacio de una ponencia. Entonces uno pues recita sin toda la chispa que tienen en realidad esos impresos, ¿no? Entonces el reto era darle vida y darle vida con el riesgo también de no serle fiel al momento histórico, pero tratando de preguntarnos siempre, ¿y cómo habrá sonado? ¿Y por qué pensamos que así sonó? ¿No? Entonces, esa era un poco la encomienda. Federico Eisner, decía Mariana, no estaba familiarizado con los impresos, no solamente porque es artista contemporáneo, sino también porque venía de Chile. Resultó una coyuntura interesante. Él había venido a México, ya estábamos trabajando juntos en otros proyectos con mi grupo de Poética Sonora y le dije, bueno, ¿te aventurarías a guiarnos, ¿no? Porque necesitábamos a alguien que también tuviera las tablas performáticas como para empezar a soltar la voz. Em, y lo empezamos a hacer y lo interesante de ponerle voz a los impresos es también ponerle oído. Cuando estamos leyendo, estamos escuchando, estamos de alguna manera recreando un paisaje sonoro, ¿no? Y entonces, ¿a qué sonaba? Significa, bueno, yo me acuerdo que podría ser en una calle, o sea, no vamos a ver por qué la gente piensa que hay bullicio de la calle, o por qué hay mercado, o por qué, ¿no? La coyuntura del texto mismo nos la está dando. Ana Rosa ya mencionaba también que los elementos tipográficos son muy importantes, ¿no? Desde los signos de puntuación hasta pasando por las mayúsculas de los títulos, que ya nos están diciendo, esto hay que gritarlo, esto hay que, ¿no? Emplear la voz de una manera que se proyecte más allá que la letra chiquita, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de contrastes eran las cosas básicas e iniciales. Pero Federico, viniendo de Chile, artista chileno-uruguayo, sí tenía una familiaridad con impresos que son similares Lira en popular. Chile, que se llaman lira popular. O sea que este es en realidad también un fenómeno que se fue dando en distintas ciudades, en distintos lugares también de Hispanoamérica, ¿no? Con sus diferencias culturales, sociales, y también las diferencias que tienen que ver con justamente los sucesos y las eventualidades o las formas de celebrar, ¿no? Las formas de celebrar el Día de Muertos, las formas de celebrar las Navidades, en fin. Entonces, ya él tenía, digamos, también esa experiencia, de alguna manera, en la memoria sonora de sus ancestros, de su pasado, y eso también lo trató un poco de sacar de sí mismo y de nosotros. Los ejercicios consistían básicamente en empezar leyendo, tratando de leer en voz alta y grabarnos. Cada quien como pudiera, incluso hasta con dispositivos móviles, ¿no? Y luego ya empezar a explicar por qué estábamos leyendo así. Hacíamos una ronda de lectura, luego pasaban unos días o semanas, hacíamos la ronda de escucha y luego íbamos nutriendo o nos íbamos quedando así como se hicieron las selecciones de los impresos, nos íbamos quedando también con esos ejemplos que ponía el grupo. Éramos más o menos 30 personas, ¿no? Más o menos. em, Elegíamos algunos ejemplos que podíamos desarrollar también entre más personas. Bueno, más que contarles el proceso, nos gustaría también compartirles un poco cómo fue y en ese sentido tal vez compartir El- ¿sí? El sitio.
Lo que estamos presentando entonces es en realidad no solamente un libro digital, que es de descarga libre, sino también un micrositio que lo acompaña. Un micrositio en donde ustedes van a poder consultar videos, ver cómo también fue el proceso y se van acompañando el libro y el micrositio. El libro remite al micrositio, el micrositio también va a remitir al libro, ¿no? Entonces están, digamos, apareados. Lo que vamos ahora a explorar es el micrositio, donde también vamos a poder ver el libro. Perfecto, entonces les compartimos y a ver, Ana Rosa, yo me puse a hacer las preguntas también, lo que tú vayas. Está excelente. Sí, sí, bueno, Ponemos, veamos el micrositio, vamos podemos a ir ver. compartiendo y entonces Sí, así genial. seguimos platicando y charlando. Muy bien. Ahora sí. Justo quería mencionar que parte del reto de este proceso fue justamente el trabajo colectivo y Ana Rosa ya comentó al inicio, ella participó no solamente como autora de el texto que explica los impresos, que explica la historia de los impresos con Mariana, sino también participa en varios de las activaciones, así les llamamos. Activaciones son esos momentos, esas lecturas. Estás acá abajo, A compartir, ver, ¿no? ok, ahí Ahora está. sí, ¿Se ve? ¿sí? Sí se ve. Ok, Perfecto. Entonces son momentos, si quieren nos vamos a la presentación general primero. te voy a dejar que mejor lo muevas tú. Eh, A ver, bueno, a ver, a la sí, presentación. exacto, Ok, más atrás, otra vez ok, atrás. Exacto. ahí está. Entonces, aquí tienen ustedes, si lo volvemos acá. Este es el espacio donde ustedes entran al micrositio. Acá se pueden dar cuenta que incluso todavía estábamos usando tapabocas, era un periodo donde acabábamos de salir de la pandemia, todavía estábamos cuidándonos porque, claro, se necesita mucha voz y entonces no queríamos como que juntar las voces y que ahí hubiera tal vez algún todavía posibilidad de contagio. Hicimos esto tanto en Morelia como en la Ciudad de México. Aquí están viendo varias de las escenas y varios momentos, uno donde también incluso ya las versiones definitivas las grabamos en estudio. Y algunas, acá se ve también un pequeño video donde estamos haciendo versiones de movimiento. Este es el libro justamente que estamos presentando, la portada, que también lo van a tener aquí abajo. Esta es una muy pequeña explicación del proceso, los impresos que ya mostró Ana Rosa, los 4 impresos elegidos, que eran justo de diferentes géneros para que se viera el carácter tan distinto que también tenían estos impresos, y luego una especie como de recorrido de estos distintos espacios que tenemos. Y acá está el libro al que ustedes pueden acceder dándole un simple clic. Por ejemplo, en el caso de Terribilísimo Ejemplar, em, el texto mismo, si vemos, ya lo había leído Ana Rosa, esta niña calumniadora a quien se lleva el demonio, pues ya nos está llevando a un lugar lúgubre, ¿no? Y también la imagen lo está reforzando. Mariana decía que es una especie como de discurso intermedial, es decir, un medio gráfico ilustra y refuerza el medio literario. Y el resultado sonoro, en esa primera impresión, cuando ya uno se suelta un poquito más el pelo, es esto que hizo Octavio en su grabación personal. Terribilísimo ejemplar. Una niña calumniadora a quien se lleva el demonio. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, vivía con su mamá una niña de 12 años de edad llamada Zenobia. Más o menos, ¿no? Ahí se dan un poco una idea. Otra de las activaciones iniciales también, que fue muy interesante porque cada quien la hizo a su manera, en este caso se hizo en grupo, es de otros participantes, Hugo Gómez y Paola Sánchez, que decidieron que esa parte misteriosa en realidad la podrían también transponer en una especie como de sombra de la voz, en una especie como de eco, ¿no? De misterioso, y esto fue lo que resultó.
Terribilísimo ejemplar, una niña calumniadora, a quien se lleva el demonio. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, vivía con su mamá una niña de 12 años de edad, llamada Zenobia. La madre llamábase doña Mariana. La niña mencionada había quedado huérfana de padre desde la edad de 3 años. Entonces, escuchan ahí como una especie de sombra, ¿no? En delay, que está repitiendo ciertas palabras, no todo completo. Y esto lo fuimos discutiendo y nos gustó. Y dijimos, bueno, ¿qué puede pasar aquí? Evidentemente, como ustedes ven, eso no es necesariamente lo que ocurrió cuando se estaban presentando en la calle estas cosas, pero era lo que despierta la memoria colectiva, ¿no? La memoria sonora. Y luego, esta idea le gustó al grupo y la grabamos en estudio ya para que se escuchara de cierta manera más, digamos, robusta, ¿no? Porque lo primero era una especie como de bosquejos sonoros. ¿Qué podemos hacer con la voz? Y aquí vamos a ver que se cargue y vamos a escuchar digamos, una pequeña parte también. Terribilísimo ejemplar. Una niña calumniadora a quien se lleva el demonio. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, vivía con su mamá una niña de 12 años de edad, llamada Zenobia. La madre llamábase doña Mariana. La niña mencionada había quedado huérfana de padre desde la edad de 3 años. ¿No? Entonces, más o menos, si se dan cuenta, lo primero que hicimos fue evocar también esta voz que está anunciando la noticia en las calles, ¿no? El terribilísimo ejemplar, es como para llamar la atención. Son dos discursos encontrados, ¿no? Uno que corresponde a ese título y el otro ya que es una especie como, podríamos decir, ya de puesta en acción, ¿no? No, no puesta en escena, pero sí puesta en acción de lo que sentíamos que ocurría. En varias de las piezas también, estas también van acompañadas, algunas de ellas, de los videos ya específicamente de las representaciones. En algunas también tenemos a Federico haciendo una pieza ya de esta electroacústica, que es hacer un tratamiento ya más bien artístico, ¿no? Entonces, nada más podemos un poco también explorar qué es lo que pasa ya hasta ahí y ya luego regreso el micrófono y las voces a quienes están también presentando conmigo. Terribilísimo ejemplar. Una niña calumniadora a quien se lleva el demonio. En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, vivía con su mamá una niña de 12 años de edad, llamada Zenobia. La madre llamábase doña Mariana. La niña mencionada había quedado huérfana de padre desde la edad de 3 años. ¿No? Entonces aquí ya vemos que está mucho más robusto y luego empiezan a suceder, hasta lo pueden reconocer en la grabación, en el espectrograma de la grabación, empieza a convertirse realmente en un escenario muy misterioso. Entonces es una manera un poco de actualizar, dejo de compartir, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es una manera de actualizar em, este tipo de impresos y también pensar de dónde nos venían esas evocaciones. Lo que resultó también fue que nos dimos cuenta de que varias de estas evocaciones tenían su discurso paralelo, muchas de ellas en la radio, por ejemplo, ¿no? Las novelas radiofónicas que también nos estaban informando y que es precisamente lo que la CIPI, el laboratorio de Mariana y el grupo de Ana Rosa están ahora también analizando. Por una parte la radio y por otra parte esto otro que ya vemos como mucho más robustecido, casi como una pista sonora de cinematográfica, ¿no? O sea, está significada. Y ese tipo de información y diálogo también había entre estos impresos y los medios que ya se estaban empezando a desarrollar, ¿no? Que es ahora en donde se está, digamos, las próximas investigaciones van a ir arrojando luz sobre eso. Pero regresando un poco a lo que nos convoca, que son las calaveras del montón y también esa otra parte, yo creo que podría decirse algo más sobre esto. Sí, yo creo que Ana Rosa, y bueno, decir nada más que parte, como decía Susana,
las imágenes también dirigen la voz y el discurso, ¿no? Al ver el diablo, ¿no? Al ver los demonios de Posada, pues uno también, ¿no? Esa escena misma detona, ¿no? Alguna memoria y alguna interpretación. Pero ahora le devolvemos la voz a Ana, que es la que nos estaba guiando y acá. No, está excelente, está excelente. Pues voy a regresar a ti, Susana, porque sí quería preguntarte algo. Ujú. Bueno, digamos como que esta pregunta venía sobre tras las exploraciones artísticas que realizamos los miembros de la CIPI, de Poética Sonora, del ANMO, es decir, tres grupos, ¿no? Bastante nutridos, como decías, muchísimas personas en muchos momentos, desde lo híbrido, lo presencial, esta exploración primero individual, luego colectiva, cuando ya habían sido leídos, releídos, gritados, caminados. em, Siento que las hojas cobraron otra dimensión y algo que a mí me parece súper importante es que siento que es como si hubiera habido dos diálogos, ¿no? O sea, uno el de traer el diálogo de las hojas al presente, pero otro entre nosotros. Ujú. Y en el libro se mencionan las expectativas, o sea, tú qué creías, tú qué pensabas, pero no nada más a nivel de la dirección del libro, sino a cada uno de nosotros se nos preguntó, ¿no? Como tú qué sentiste, qué cambió para ti, cómo fue. Y después en el libro se mencionan estas expectativas, incluso las dudas, los cambios. Entonces, para ti, ¿cuál era el objetivo de compartir estas nociones? ¿Qué representan en este proceso y en el resultado global, ¿no? ¿Por qué era importante que hubiera estos distintos niveles de diálogo? Y que creo que quien se asome al libro también puede llevarse una experiencia distinta a lo que tal vez estamos acostumbrados, porque creo que muchas veces esto lo mantenemos, ¿no? Y aquí se hizo muy explícito, vamos a preguntarnos, vamos a revisar. Entonces, bueno, un poquito eso, ¿no? Como, ¿cuál fue este proceso? ¿Tú cómo lo pensaste? Y hacia ya, ahora ver el micrositio y todo hecho, ¿cómo nos lo podrías compartir? Muchas gracias, sí. Em, Pues realmente fue un reto porque hasta ahorita sí habíamos platicado más bien del proceso de dejarnos llevar, ¿no? Por el sonido. Ya la idea de organizar los materiales, teníamos muchísimos materiales, y sí, la intención era darle voz a todos los miembros del proyecto y de distinta manera, y también evidentemente a Federico, y tratar de recoger eso también en el libro. Quisiera nada más para que se vea lo que estás comentando, otra vez volver a compartir la pantalla para que vean eh, esa parte del libro en donde efectivamente estamos haciendo un pequeño preámbulo según distintos temas. Esta sección, el libro está dividido, por cierto, en cuatro capítulos importantes, o sea, una introducción, pero luego el capítulo de la presentación de los impresos de parte de la CIPI. Un capítulo en el que yo un poco narro esta historia que ya un poco les conté de cómo fuimos organizándonos, una donde Federico hace su parte, ¿no? De decir cómo desde el arte sonoro, la idea de activar un texto como una especie de partitura, cómo procede él como artista y qué es lo que hizo con nosotros o qué le evocaron incluso ciertos pasajes de los impresos. Y esta última parte que es precisamente la parte reflexiva, la que recoge los momentos en los que estábamos intercambiando qué es lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, me gustó mucho también la idea de que se pudiera editar a manera de mosaico, ¿no? Con las distintas, las siglas indican, al inicio se dice quién es quién, y luego una pequeña introducción que hacen Cassandra y Jorge, que son parte del equipo, para referirse a ciertos conceptos y ya dejar que cada quien también vaya mencionando esto. Entonces, bueno, claro, el reto de generar incluso un micrositio así, de pensar que lo que estamos haciendo es no solamente reactivar el archivo, sino también generar archivo, ¿no? Y de manera digital pasar incluso, ustedes lo han hecho de lo analógico, las hojitas volantes que ya decía Mariana, que son tan delgaditas, quienes han ido a la exposición ya las han podido ver personalmente, ¿no? Pero pasar de eso a la digitalización, imaginarnos cómo podrían ser desde la
pantalla, ¿no? Cómo realmente podían llegar a percibirse ya en su materialidad física, pero luego también cómo administrar el archivo sonoro que se genera en torno a este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Qué clase de espacio es este? Es un archivo de archivos, ¿no? En todo caso, fue también siempre a partir de un aprendizaje que debemos y agradecemos también al LANMO, que es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que ya tiene mucha experiencia en este tipo de gestión de administración de archivos y nos fueron también guiando, ¿no? O sea, fue un aprendizaje mutuo de todas las partes y creemos que más allá de que esperamos haber hecho algún aporte también a la investigación de estos materiales, que también fuera un espacio atractivo, un espacio en donde da gusto volver al pasado y una se reencuentra también en esas piezas. Ah, sí, yo también lo habría hecho así. Ah, sí, esto me suena. Empezar por el me suena ya te genera un vínculo, ¿no? Y a mí me ocurrió en muchas ocasiones que me sorprendía cómo había gente que se vinculaba con cosas que ni siquiera había vivido, ¿no? Con experiencias o temas, pero de alguna manera ahí estaban, por relatos de los abuelos, por relatos de la gente que pues un poco también lo va uno mamando de alguna manera, ¿no? En las calaveras del montón es muy evidente también, ¿no? El impreso popular que ya no nos va, creo que dar tiempo de presentar, pero ya lo podrán ustedes también explorar, justamente toda esta fiesta, toda esta cuestión festiva, cómo se fue recreando, fue una delicia. Y a mí, pues, el privilegio de poder también ayudar a administrar y generar como una especie de recorrido, ¿no? Entonces, pues sí, fue todo un reto la primera vez que lo hacemos y espero que no sea la última. No, yo creo que ha sido también algo muy interesante, justamente estos proyectos interdisciplinarios y por eso muchas gracias, Claudia, al museo por interesarse en lo que está sucediendo en la UNAM, las investigaciones. Hay muchísimas investigaciones y esta es una investigación interdisciplinaria de humanidades y que muestra, ¿no? Cómo las humanidades en realidad es ahí, ¿no? No estamos hablando de algo en una oficina cerrada, sino que estamos hablando lo que hablamos todos los días, ¿no? Estos impresos habían generado un imaginario, ¿no? Que se sigue contando en las voces, se sigue viendo en las imágenes y finalmente al traerlo a la voz, nos damos cuenta que ahí están, ¿no? Eso que hablábamos como las resonancias, ¿no? Que hablamos en otro libro sobre este tipo, por qué elegir y por qué no pensar que los archivos están muertos y los repositorios, y eso queremos ofrecerles a ustedes. Ujú. ¿Qué van a encontrar en ese repositorio que vayan a encontrar en el libro de paradojas, que vayan a ver a la CIPI, que recuerden qué es lo que les gusta, qué recuerdan, ¿no? Como decía Susana, las calaveras, pues uno es como muy querido ese día festivo del Día de Muertos, que significa tantas cosas, ¿no? En la memoria y a la vez escuchar esas voces de las radionovelas. No sé, ahí está, así que querías decir algo, Claudia y Ana Rosa, perdón, yo ya tomé también el micrófono. Soy un desorden, ¿verdad? No, para nada, queremos justo escucharte. Yo solo quería decir, bueno, comentar un par de cosas y también retomar algunas de las preguntas que nos están haciendo quienes nos están viendo, que tienen que ver con distintas ejes que han ustedes planteado en su investigación. Así que me parece que puede ser muy pertinente. Yo lo que quería decir es que vuelvo a anunciar la exposición que tienen Mariana, su equipo, en el Museo Namoy, porque precisamente este aspecto de lo auditivo, de lo sonoro, está ahí presente y en realidad para mí fue muy interesante desde que lo plantearon pensar en esta dimensión sonora de todo esto que están planteando, ¿no? La potencia de las imágenes, yo soy historiadora del arte, se ha estudiado, fue parte de la formación, pensar en estas imágenes populares que se repartían, que tenían mensajes que hasta hoy nos hacen muchísimo sentido, digamos, como sociedad. Pero el pensar en esa dimensión performática, en esa sonoridad, bueno, nosotros desde el centro de la ciudad estamos
inmersos en un paisaje sonoro muy particular, muy, es muy protagónico, es muy fuerte, es muy potente, ¿no? No se puede uno disociar de todos esos estímulos sonoros que nos están rodeando. Y ahora que ustedes hablaban de esto, que Susana nos llevaba a esas historias, pensaba, claro, como Mariana decía, la imprenta de Antonio Vanegas estaba a la vuelta del museo. Esos referentes, por supuesto que han cambiado, pero te hace pensar, bueno, ¿qué tanto se han transformado? ¿Qué sonidos conservamos de esa época? Pensar en esos escenarios me pareció fascinante y me encanta poder llevar estos materiales, como bien Mariana decía, en esta dimensión intermedial, ¿no? Y ver cómo este aspecto interdisciplinar en las humanidades es fundamental, nos ayuda a ver esta gran riqueza que se está trabajando en la UNAM. Y bueno, hay muchos saludos y felicitaciones que agradecemos muchísimo. No voy a leerlas cada una, me voy a centrar en algunos comentarios y preguntas. Desbordes Feministas dice que saluda desde Ciudad de México y que le parece fascinante pensar en la dimensión oral de los impresos, la performatividad en torno a ellos. Muchas gracias por recuperar esta dimensión, es como viajar en el tiempo. Por otra parte, Visible Invisibilización se centra en el tema del repositorio, que también a mí me pareció algo importantísimo de este trabajo que están planteando, estas formas distintas de estas soluciones distintas que nos permiten dialogar con distintos estímulos, ¿no? Que van más allá de lo impreso. Y él pregunta, o ella pregunta, no sé, Visible Invisibilización, ¿cuál es el proceso de elaborar un repositorio digital? ¿Hay algún lineamiento específico en la UNAM o cómo se desarrolla la parte legal y técnica? Del archivo histórico nos están acompañando también, les agradecemos, siempre muy interesados en estas temáticas. Yasmín saluda, buenas tardes. También ella dice, me parece fascinante el proceso de traducción de lenguajes y materialidades alrededor del acervo, de un acervo. ¿Cómo fue su experiencia del paso del material impreso a la digitalización, el audio y de vuelta al impreso a través del libro? Les felicitan mucho, hay más felicitaciones. Y otra pregunta que vuelve a hacer Yasmín es cuando trabajan este tipo de acervos y le dan una nueva materialidad, ¿cómo se asumen a ustedes mismas? ¿Como archivistas, como investigadoras, como artistas? Yo mientras hablaban, pensaba, es que este es una pieza artística, esto es todo un proyecto artístico en donde toda esta experimentación sonora las iba llevando cada vez a pues a otras dimensiones, a otras formas de pensarse como equipo también, ¿no? Y de presentarse como equipo, como colectivo. Bueno, pues muchas felicidades y las dejo la palabra para que contesten algunos de los aspectos, por lo menos de estas preguntas, que todas son muy, muy profundas, muy complejas. Les agradecemos mucho sus preguntas y su participación. Y adelante, por favor. Muchas gracias. No sé, yo creo que ahí también Ana Rosa, bueno, yo creo que lo del repositorio Las tres. digital con Susana y aquí está Ana Rosa también que ha sido gran hacedora de la CIPI, de todos los equipos, ¿no? Sobre todo ha sido trabajar con estudiantes, pero hacer un repositorio digital, creo que no nos alcanzaría el tiempo, simplemente decir que sí, sí ha sido todo un proceso, también es un proceso a veces que se entienda la complejidad que es hacer un repositorio digital, no es nada más Digitalizar. digitalizar, sino que es catalogar, reflexionar, organizar un sitio, hacer redes académicas, hacer divulgación, volver a reflexionar, volver a discutir, a lo mejor bajar lo que uno ya digitalizó, ponerse en contacto entre diferentes disciplinas y eso creo que todavía em, estamos trabajando para que se reconozca todo ese trabajo y no diga de repente alguien, ah, es una página web, ah, no, pues para eso está Spotify, ah, no, para eso. También ha sido un trabajo en las investigación y en las humanidades digitales y creo que, ¿no? En las diferentes áreas
es un proceso complejo y de mucho trabajo. Acá podemos decir las tres que sí es mucho trabajo y sí lleva años estos procesos y que gracias a la UNAM, pues claro, reconocerlos como repositorios institucionales, pues eso ayuda a que cada vez más, pues es para la UNAM, digamos, estas investigaciones, estas reflexiones que lo que más creo que ahorita nos interesa es detonar nuevas investigaciones y que la gente consulte los repositorios, que no piense que no se queden callados para siempre. Y creo que eso en el proceso, y sí, sí, es legal, o sea, involucra todo un proceso grande y también esperamos que con estas investigaciones, pues promover más los apoyos para que estos proyectos sean sustentables a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo Sí, creo que lo sonoro y bueno, la... yo creo que una parte de una de las preguntas muy interesantes y muchísimas gracias y gracias también por las felicitaciones. Sí es el reconocimiento, pues se siente rico, ¿no? Que simplemente contarles esto y ver que sí tiene interés. Em, Parte de estas iniciativas también es generar vías para que se reconozcan el valor de estos impresos y no se quede como un archivo muerto, ¿no? O sea, simplemente así lo vamos a digitalizar para que ahí esté. También la propia configuración del archivo que permita que uno pueda llegar a las fuentes. Un archivo que esté más o menos bien diseñado es el archivo que te permite entrar desde distintas preguntas, ¿no? Hacerle distintas preguntas al objeto y a veces hasta sin saber qué es el objeto. Esa es un poco también la intención. O sea, ir tanteándonos. No es tanto para especialistas solo, ¿no? Sino también para la gente que quiere acercarse y por eso también es importante difundirlo en un foro como estos, ¿no? Em, por lo que toca la parte, digamos, de la vinculación con lo sonoro, me parece muy linda la observación que se hizo porque efectivamente nos llevó desde el texto, afuera del texto, hacia el sonido y luego de regreso al texto, ¿no? Sí fue un proceso muy rico por ese lado. Pero siempre son flujos. No es que se haya concluido en un lugar o que estuviéramos pensando que la culminación es la última pieza, ¿sí? Sino que cada una de estas piezas, así como en la oralidad, cada versión siempre es una versión única de su propia experiencia. No es que haya una versión original, ¿sí? Entonces, eso también como que queríamos también resaltarlo. Y en lo que respecta a qué clase de personas somos cuando hacemos este tipo de trabajo, claro, porque nuestra vocación es en principio académica. ¿Qué significa ser un académico en este tipo de campos? Pues sí, significa abrirse, antes que nada, significa desenmascararse, significa entender que desde las humanidades nos podemos dar el lujo de ser profesores investigadores y hacer investigación guión creación, ¿sí? Y creación que pueda tener ese componente también adicional de lanzarnos un poco a ciertas aventuras, de sí explorar la beta artística, ¿no? No es que ahora nos vayamos convertido todas en poetas sonoras, pero sí que estas piezas, y dicho sea de paso, dos de estas piezas se presentaron en una competencia que se hizo de arte sonoro en Uruguay y ganaron el reconocimiento de ser difundidas también radiofónicamente, se eligieron, digamos, las piezas más destacadas y pues a través de esas vías también, ¿no? Tuvimos otro tipo de circulación, lo cual fue muy bonito. Entonces sí, creemos que siendo materia de cultura popular, pues toca muchísimas áreas de la propia cultura y nosotros tenemos que también tener esa sensibilidad y esa apertura a explorarlas, ¿no? Creemos que el arte, perdón, la investigación actual no es meterse en un cubículo, ya lo decía Mariana, ¿no? O sea, esta cosa de tener el objeto y disecarlo, diseminarlo, sino más bien hacer que nos vuelva a sorprender y volverlo a escuchar, volverlo a leer, preguntarnos qué es la lectura, qué es la escucha.
y también preguntarnos qué es la voz o cuáles son las voces que están detrás, ¿no? Entonces, pues no sé si con eso pudimos contestar algunas de ellas. Sí, solo agregar ahí algo que venía en esta pregunta que me parece súper interesante, como hablaba un poco como de traducción, ¿no? Como en esta experiencia, y creo que algo que ha sido, porque vaya, cuando uno trabaja con archivos, siempre hay un momento en el que cuando lo ves ya físicamente, hay algo distinto, ¿no? O sea, que dices, wow, es que esto, o sea, tocarlo, verlo, entender lo pequeñitito que es o el enorme formato que tiene, te da información distinta a la que da una digitalización. Y entonces creo que para nosotros pasar de estos materiales físicos a la digitalización, ahí surgieron preguntas. Después, años después, al estarlos visitando y visitando para ver ciertas coincidencias, para analizar un tema, para analizar el grabado, etcétera, pues otra vez da información. Y después, ahora activarlo, creo que de nuevo, ¿no? Nos hace preguntarnos, cuestionarnos, ir descubriendo nuevas aristas. Entonces, creo que este ir y venir, como del impreso al texto, al grabado, de lo material a lo digital, de lo digital a lo material, ha sido muy rico y realmente creo que no, pues que es un gran privilegio, porque creo que muchas personas podrán haber estado en algunos de estos procesos, pero tener un poquito de todo es realmente importante para poder hacer algo como lo que se hizo y poder decir, con estos se puede trabajar, estos materiales ofrecen algo muy interesante. Entonces... Bueno, solo decir esto que en términos de traducción me parecía que solo lo va enriqueciendo cada vez más y reiterar las invitaciones a visitar los sitios, los repositorios, para que también tengan esta oportunidad que está ahí, son gratuitos, creo que eso también es importantísimo, el libro es gratuito, la entrada al repositorio, la consulta, se ha hecho un trabajo muy importante, inmenso por parte de Mariana, de Susana, porque estos materiales sean así accesibles, por democratizar lo más posible este acceso y creo que eso es algo muy loable, muy importante de señalar y con eso quería cerrar esta intervención. Pues yo creo que muchas gracias, Ana. Pues eso también es hablar desde todos los puntos de vista, ¿no? Y muchas gracias otra vez, Claudia, porque este interés del museo y de darnos la oportunidad también de dar a conocer y de divulgar de esta manera, es también hacer partícipe a las personas justamente un poco, ¿no? Hacerlas conscientes de estos impresos y de esas voces que están mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Que están en nosotros cada día construyéndonos. Así que es una invitación realmente a que también se diviertan como nos hemos divertido y que también nos ayuden a pensar y disfruten y también compartirles pues los procesos, ¿no? distintos que hemos hecho. Así que por nosotros, Ujú. Muchísimas gracias, pues Ana Rosa, Susana, Mariana. Ha sido verdaderamente inspirador escucharlas y que conocer este proyecto. Les invito, por favor, a leer los comentarios del Facebook. Hay muchísimas felicitaciones. Creo que no soy la única que se va fascinada de haber conocido este proceso y que además nos muestra que a mí algo que me parece fundamental es pensar cómo se hace investigación contemporánea y en realidad los límites se han abierto, esas fronteras que teníamos de pensar en la investigación tradicional se han expandido de una manera que nos permite pensar y hacernos nuevas preguntas y creo que su investigación es un ejemplo y es un ejemplo que será muy lindo compartir con nuestros alumnos, con nuestros colegas, para que empiecen a despertar y a abrir su imaginación para hacerse preguntas más allá de esos límites que solía ponernos la disciplina, ¿no? Entonces, verdaderamente ha sido un placer poder compartir con más personas su trabajo. Me declaro gran admiradora y espero que lo que están haciendo ahora en Berlín, esta planeación para siguientes investigaciones sea muy exitosa para que tengamos más de su trabajo que verdaderamente vale muchísimo la pena. Les agradezco mucho a quienes nos han acompañado. Muchas gracias por todos sus comentarios, por sus intervenciones.
Y les invito a que allí tenemos todos los enlaces, el enlace de la CIPI, el micrositio del libro, la página de Poética Sonora MX. No se pierdan de estas investigaciones, métanse, revísenlas, disfrútenlas y no se pierdan la exposición Calaveras del Montón en el Museo Unamoy, que estará hasta el 6 de diciembre. Entonces, ahí les esperamos. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta tarde. Que tengan muy lindo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias, muchas Gracias, gracias a hasta ustedes. luego. Muchas gracias. Chao. Chao.